Imagina ser la mujer que rompió todas las reglas de un género musical hecho exclusivamente por y para hombres. La voz que convirtió el tejano en un fenómeno cultural. La chica que cantaba en español fonéticamente porque en casa solo le hablaban en inglés. Y que aún así, terminó siendo la reina absoluta de un sonido que no era técnicamente el suyo. Imagina que a los 23 años ya tenías un Grammy, una marca de moda propia, un esposo que habías tenido que conseguir casi en secreto, y un imperio musical que tu padre construyó contigo desde que eras una niña que apenas sabía leer un contrato. Y ahora imagina que la misma necesidad de cercanía, de pertenencia, de ser amada por completo por quienes te rodean, es exactamente lo que terminó abriéndole la puerta a la persona que te quitaría la vida. Esa mujer es Selena Quintanilla. Y lo que estás a punto de escuchar no es la versión que repiten los documentales de aniversario, ni las películas biográficas con final feliz, ni los homenajes que se publican cada 31 de marzo. Es la arquitectura psicológica real de una familia, un patrón de control y devoción que se construyó durante 20 años de giras, contratos y sacrificios, y una tragedia que, vista de cerca, tenía señales de advertencia mucho antes de aquel día. Porque aquí está la pregunta que muy pocos análisis se atreven a hacer en serio. ¿Cómo es posible que la persona que terminó matando a Selena Quintanilla no fuera una desconocida, ni un acosador anónimo aparecido de la nada, sino alguien que la propia familia había invitado a entrar en el círculo más íntimo de su negocio y de su vida cotidiana? ¿Qué tipo de necesidad psicológica lleva a una fan a convertirse, en cuestión de pocos años, en la administradora de las finanzas personales de su ídolo? ¿Y qué tipo de entorno familiar, por más amoroso y unido que pareciera desde fuera, permitió que esa cercanía creciera sin ningún tipo de límite durante tanto tiempo? Hoy vamos a desarmar, pieza por pieza, la psicología detrás de la reina del tejano, desde la niña que cantaba en la cocina de un restaurante familiar en quiebra, hasta la mujer que, en la cima absoluta de su carrera, no pudo protegerse de la persona en la que más había decidido confiar. En los próximos minutos vas a entender por qué la historia de Selena tiene mucho menos que ver con un crimen aleatorio y mucho más con un patrón psicológico que se repite una y otra vez en familias de artistas jóvenes. La mezcla exacta de presión económica, control paterno y necesidad de cercanía que termina siendo, sin que nadie lo note a tiempo, una combinación peligrosa. Quédate, porque hacia el final de este video vas a entender la verdadera razón por la que Yolanda Saldívar logró acercarse tanto, y por qué esa cercanía nunca debió haber llegado tan lejos. Para entender la psicología de Selena, hay que entender primero la presión bajo la que creció toda su familia. Nació en abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, hija de Abraham Quintanilla, un hombre que en su juventud había intentado abrirse camino como músico y que conocía de primera mano lo dura que podía ser la industria para un méxico-americano cantando entre dos culturas que ninguna lo aceptaba del todo. Abraham notó el talento de Selena casi de inmediato, cuando todavía era una niña pequeña, y decidió formar una banda familiar con ella y sus dos hermanos mayores, Suzette en la batería y Abby en el bajo y la composición. Lo que parecía un proyecto familiar entrañable se volvió, en pocos años, la única tabla de salvación económica de toda la casa. A principios de los años 80, el restaurante que la familia tenía en Texas quebró durante la crisis petrolera, y los Quintanilla lo perdieron prácticamente todo, incluida su casa. Selena tenía apenas 9 años cuando su padre decidió que la música familiar dejaría de ser un pasatiempo y se convertiría en el sustento de toda la familia. La sacó de la escuela en 8º grado para poder girar con la banda a tiempo completo, algo que ella misma terminaría completando después con un certificado de educación en casa, mientras viajaba de pueblo en una camioneta familiar cantando en bodas, ferias y salones de baile para ganar lo suficiente para la próxima semana. Esa infancia, marcada por la urgencia económica y por un padre que era al mismo tiempo su manager, su productor y su autoridad absoluta, construyó en Selena algo que la acompañaría toda su vida adulta. La sensación de que el amor y el trabajo eran prácticamente la misma cosa,
y que la supervivencia de toda su familia dependía directamente de su disciplina y de su capacidad para no decepcionar a nadie. Mientras otros niños de su edad iban a la escuela y tenían fines de semana libres, Selena pasaba horas dentro de una camioneta familiar, adaptada para viajar de pueblo en pueblo, durmiendo en moteles baratos, ensayando coreografías en estacionamientos vacíos antes de subir al escenario, y aprendiendo desde muy joven que cada actuación, cada sonrisa frente al público, tenía un impacto directo en si la familia podía pagar la renta esa semana. Su hermano A.B. se convirtió en el principal compositor y productor detrás de su sonido, y su hermana Suzette ocupó la batería, de modo que literalmente cada miembro de la familia dependía del éxito colectivo de ese proyecto, sin ninguna posibilidad real de imaginar una vida alternativa fuera de la música. Esa estructura, donde no existía una frontera clara entre ser hija, ser empleada y ser el sostén económico de toda una familia, es exactamente el tipo de entorno psicológico en el que los límites personales se aprenden a difuminar desde edades muy tempranas. Pero todavía no te he contado la parte de esta historia que casi nadie analiza con la profundidad que merece. Y eso no es ni remotamente lo más revelador de todo esto. En unos minutos vas a entender cómo esa misma estructura familiar tan cerrada y tan controlada acabó, sin que nadie lo planeara, dejando una puerta abierta para que una completa desconocida se ganara un lugar dentro del círculo más íntimo del negocio Quintanilla, manejando dinero, llaves, agendas y secretos que ni siquiera todos los miembros de la familia conocían. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí seguimos desarmando, expediente por expediente, la psicología real detrás de los iconos que el público cree conocer por completo, los patrones familiares que la fama nunca logra esconder del todo, y las historias que las versiones oficiales casi siempre simplifican para que quepan en un titular de 90 segundos. Durante años, Selena y los Dinos giraron por el circuito tejano sin demasiado reconocimiento fuera de Texas, en un género musical dominado casi en su totalidad por hombres mayores que veían con desconfianza a una adolescente al frente de una banda, y que en más de una ocasión se negaron a compartir cartel con ella simplemente por ser mujer. Selena ni siquiera hablaba español con fluidez en esa época. Había crecido hablando inglés en casa, y tuvo que aprender a cantar en español de manera casi fonética, memorizando sonidos antes de entender completamente el significado de muchas de sus propias canciones, mientras tomaba clases de español por las noches para poder al menos sostener entrevistas básicas con la prensa hispana. Esa dualidad, la de ser una joven texana de origen mexicano que tenía que demostrar autenticidad cultural en un idioma que no dominaba del todo, se convirtió en otra capa más de presión sobre sus hombros, justo cuando todavía estaba aprendiendo a ser una adolescente normal, entre conciertos y giras escolares improvisadas en la parte de atrás de una furgoneta familiar. A fuerza de constancia y de noches enteras tocando en salones de baile de pueblos pequeños por unos pocos cientos de dólares, la banda empezó a ganar premios en los Tejano Music Awards, y para finales de los años 80 Selena ya era una de las pocas mujeres reconocidas dentro de ese mundo, ganándose el título no oficial de Reina del Tejano casi una década antes de convertirse en un fenómeno cruzado hacia el público angloparlante. Pero ese ascenso tuvo un costo silencioso. Dentro de la banda, su padre impuso una regla que parecía razonable desde fuera y que, con el tiempo, generaría una de las primeras grietas serias en la relación entre Selena y su familia. Abraham prohibió explícitamente que existieran relaciones románticas entre los integrantes del grupo, convencido de que cualquier conflicto sentimental podía destruir el negocio familiar que tanto esfuerzo les había costado reconstruir desde cero después de la quiebra. Esa regla se rompió de la forma más predecible posible. El guitarrista del grupo, Chris Pérez, y Selena se enamoraron en secreto durante las giras, escondiendo la relación de Abraham durante meses por miedo a su reacción. Cuando finalmente se descubrió, el conflicto fue tan fuerte que Abraham llegó a despedir a Chris de la banda. Y la propia Selena, ya adulta y con su carrera en pleno ascenso, tomó una decisión que muy pocas veces se había permitido hasta entonces: actuar en contra del criterio de su padre. En 1992,
Selena y Chris se casaron en secreto sin avisar a la familia. Una rebelión silenciosa pero definitiva contra la persona que había controlado cada aspecto de su carrera desde que era niña. La reconciliación llegó después, y con el tiempo Abraham aceptó el matrimonio. Pero ese episodio reveló algo importante sobre la psicología de Selena. Una mujer capaz de proyectar total obediencia y disciplina hacia afuera, mientras por dentro empezaba a necesitar, cada vez con más urgencia, espacios de su vida que no estuvieran completamente controlados por su padre. Justo cuando crees que ya conoces el conflicto central de esta historia, los siguientes años de su carrera la llevarían a una velocidad de éxito que nadie en la familia había imaginado posible. Con Chris ya integrado de nuevo a la banda como esposo y guitarrista, los años que siguieron fueron, en términos de carrera, los más vertiginosos de toda la vida de Selena. El álbum Entre a mi mundo, publicado en 1992, la consolidó como la artista femenina más importante del género. Y 2 años después, en 1994, Amor Prohibido se convirtió en un fenómeno comercial sin precedentes para la música tejana, vendiendo cientos de miles de copias y colocando varios sencillos en el primer lugar de las listas latinas durante meses, algo que prácticamente ninguna artista mujer había logrado sostener durante tanto tiempo dentro de ese género. Ese mismo año, Selena hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar un Grammy en la categoría de Mejor Álbum Mexicano-Americano, rompiendo un techo que ningún hombre del género había tenido que enfrentar jamás, y subiendo a un escenario en Nueva York frente a una industria musical que apenas un par de años antes ni siquiera sabía pronunciar correctamente su nombre. Con ese impulso, la disquera EMI Latin empezó a planear algo todavía más grande. Un álbum completamente en inglés que la lanzaría al mercado angloparlante y la convertiría, según todos los pronósticos de la industria, en la próxima gran cruce latina hacia el pop estadounidense, un camino que en ese momento prácticamente nadie había logrado completar con éxito desde el propio género tejano. Selena, mientras tanto, decidió expandir su marca personal mucho más allá de la música, abriendo sus propias boutiques de moda y belleza bajo el nombre de Selena, etc., un negocio que ella misma ayudó a diseñar, eligiendo personalmente telas, cortes y la decoración de cada local, y que representaba, en sus propias palabras a la prensa de la época, una forma de construir algo que fuera completamente suyo, fuera del control directo de la maquinaria familiar que había manejado su carrera musical desde la infancia. Pero esa misma necesidad de independencia, de tener un proyecto propio fuera de la sombra de su padre, abriría sin que nadie lo notara a tiempo, la puerta exacta por la que entraría el peligro más grande de toda su vida. A principios de los años 90, mientras la carrera de Selena explotaba con álbumes como Entre a mi mundo y, sobre todo, Amor Prohibido en 1994, una mujer llamada Yolanda Saldívar se había convertido en una presencia constante alrededor de la familia. Saldívar, una enfermera de profesión oriunda de San Antonio, había empezado como una fan extremadamente devota, al punto de fundar y presidir el club de fans oficial de Selena en Texas, organizando eventos, recaudando fondos y mostrando un nivel de dedicación que, en ese momento, parecía simplemente el entusiasmo de una admiradora ejemplar. Exactamente el tipo de devoción incondicional que la familia Quintanilla había aprendido a valorar por encima de casi cualquier otra cualidad. Selena, que históricamente había construido su carrera sobre la cercanía casi familiar con su público, no vio ningún problema en acercar cada vez más a Saldívar a su círculo de confianza, e incluso llegó a describirla públicamente como una de sus fans más leales. Cuando Selena decidió lanzar su propia línea de moda y belleza, fue Saldívar quien terminó administrando las finanzas y la operación diaria de los locales, un puesto de enorme responsabilidad para alguien cuya principal credencial había sido, hasta entonces, ser una fan extraordinariamente entusiasta y nada más. Por fuera, todo parecía perfecto. Una mujer en la cima absoluta de su carrera, felizmente casada, con un imperio de moda propio y un futuro internacional asegurado. Pero eso no es todo lo que esta historia tiene preparado para ti. A comienzos de 1995, empezaron a aparecer irregularidades serias en las cuentas de las boutiques de Selena,
y varias empleadas denunciaron a la familia que Saldívar les había pedido firmar cheques en blanco y que el dinero no estaba llegando a donde debía. Cuando Abraham y la familia investigaron más a fondo, descubrieron que Saldívar había estado malversando fondos de la empresa durante meses, una cantidad que las investigaciones posteriores calcularían en decenas de miles de dólares. Lo que hace especialmente compleja esta parte de la historia es que Selena, a pesar de las pruebas que su propia familia le mostraba, mantuvo durante semanas una relación de confianza con Saldívar, insistiendo en resolver el conflicto de manera directa y personal antes de tomar medidas legales, e incluso defendiéndola en algunas conversaciones familiares cuando otros ya habían decidido cortar la relación por completo. Esa insistencia en dar una última oportunidad, en resolver las cosas en privado antes de involucrar a abogados o a la policía, es exactamente el mismo patrón de lealtad incondicional que la había definido desde niña dentro de su propia familia, solo que esta vez puesto al servicio de la persona equivocada. El 31 de marzo de 1995, Selena se reunió con Saldívar en un motel de Corpus Christi para recuperar documentos financieros que probaban la malversación. Lo que ocurrió en esa habitación terminó con Selena recibiendo un disparo por la espalda cuando intentaba salir del cuarto. Logró correr hasta la recepción del motel pidiendo ayuda y nombrando a su atacante antes de colapsar, y murió pocas horas después en un hospital de la zona, a los 23 años. Saldívar salió al estacionamiento del motel con el arma todavía en su poder, y la policía mantuvo un tenso operativo de negociación que duró más de 9 horas antes de poder arrestarla sin que se hiciera daño a sí misma. El juicio, trasladado a Houston debido a la enorme cobertura mediática que el caso ya tenía en Corpus Christi, terminó en octubre de 1995 con un jurado que tardó apenas un par de horas en declararla culpable de asesinato en primer grado, a pesar de que la defensa insistió en que el disparo había sido accidental. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional recién después de 30 años de prisión. En 2025, exactamente 3 décadas después del crimen, le fue negada esa primera oportunidad de libertad condicional, y no podrá volver a solicitarla hasta el año 2030. Y aquí es donde toda esta historia regresa a la pregunta con la que empezamos. ¿Cómo logró una fan convertirse en la persona con más acceso a la vida financiera e íntima de Selena? La respuesta no está en un solo error, sino en la suma de varios patrones que, vistos por separado, parecían completamente inofensivos. Una familia acostumbrada, casi por necesidad de supervivencia, a confiar ciegamente en quienes mostraban devoción absoluta hacia el proyecto familiar. Una estructura de control paterno tan fuerte y tan constante que dejaba a Selena con pocos espacios propios de decisión fuera de la música, lo que paradójicamente la empujaba a buscar esos espacios de autonomía en otros lugares, como el negocio de las boutiques, y una cultura de cercanía extrema con los fans, construida durante años como parte genuina de su identidad artística, que en el caso particular de Saldívar, terminó cruzando cada límite posible sin que nadie lo detuviera a tiempo. Selena no era una mujer ingenua ni descuidada, era una mujer entrenada, desde niña, para creer que la lealtad se demuestra con presencia constante y con confianza total, exactamente el tipo de confianza absoluta que su propio padre le había exigido a ella misma dentro de la banda durante toda su adolescencia. Esa misma cualidad que la convirtió en una estrella cercana y profundamente querida por millones de personas fue, en manos equivocadas, la vulnerabilidad exacta que le costó la vida. 30 años después, la familia Quintanilla sigue protegiendo activamente la memoria de Selena, oponiéndose públicamente a cada intento de liberar a Saldívar, y convirtiendo cada aniversario de su muerte en un recordatorio de lo que la cultura tejana y la música latina perdieron aquel día. Su legado, lejos de apagarse, se multiplicó con los años. Una película biográfica protagonizada por Jennifer López en 1997 la presentó a una generación que nunca llegó a verla en un escenario en vivo. Recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y décadas más tarde, una serie documental volvió a poner su historia frente a millones de espectadores, que la descubrieron por primera vez sin haber nacido todavía cuando ella murió. Cada año, el Festival Fiesta de la Flor en Corpus Christi
reúne a generaciones enteras de fans que nacieron mucho después de su muerte, prueba de que su imagen como puente cultural entre dos mundos, el mexicano y el estadounidense, nunca dejó de crecer. El álbum en inglés que estaba grabando en el momento de su muerte se terminó publicando póstumamente meses después, debutando directamente en el primer lugar de las listas de Billboard, una marca que ella misma nunca llegó a presenciar y que confirmó, de la manera más amarga posible, Quill cruce hacia el mercado angloparlante que tanto se había planeado para ella sí habría funcionado. Su legado sigue ampliándose generación tras generación. No a pesar de esta historia, sino, de alguna manera, también a través de ella. La imagen de una joven brillante, generosa hasta el extremo, atrapada entre la disciplina de un padre que quería protegerla del fracaso económico y la cercanía con un público al que nunca aprendió, ni tuvo tiempo de aprender, a poner límites. Si esta historia te dejó pensando en cuántas señales de alerta se esconden detrás de la palabra lealtad, y en lo fácil que es confundir devoción con peligro cuando el cariño parece genuino, imagina lo que vas a encontrar en los próximos expedientes de este canal. Aquí seguimos desarmando, una historia a la vez, la psicología real detrás de los íconos que creías conocer por completo. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas la próxima vez que abramos un caso que el mundo todavía no termina de entender.